Buenos días, chicos. De acuerdo a la explicación que les doy en el PDF de la clase del día 26 del 5, tienen que realizar la página 4 de su cuadernillo completa. Les voy explicando cada opción. La primera y la segunda actividad no me acuerdo si burbuja 1 o 2 ya las realizamos, así que estas deben estar ya corregidas. Y si no, deben realizarla. En la primera es corregir errores con el uso del verbo to be, y en la segunda transformar a forma corta el verbo to be que encuentran aquí, transformarlo en su forma corta, ¿sí? Con el apóstrofe. Fíjense en la carpeta la explicación. Acá comienzan las actividades con el uso de las preguntas. Cuando hacemos preguntas, al inicio va el verbo to be y depende del sujeto, yo tengo que unir con flecha qué verbo to be va con el sujeto Peter, por ejemplo. Como Peter es sujeto masculino, he iría con el verbo is, así que marco una flecha hacia Peter. Am tengo que ver, por ejemplo, con qué pronombre de todos los que está al inicio de sus oraciones corresponde, y así tengo que ir uniendo con flecha, recordando que am solo se utiliza con el sujeto I, is se utiliza con she, he o it, o nombre propio de persona, femenino o masculina. Are se utiliza con we, you, they, o con nombres de dos o más personas. En la siguiente actividad debajo solamente hay que al inicio de esta pregunta colocar el verbo are, is o am. No debo desordenar las palabras, solo las debo pasar a la línea y finalizar la pregunta, comenzando con el verbo to be correcto. Debajo tengo para responderlas, ¿sí? Solamente lo que le falta a esta respuesta es el verbo to be am, is o are. Puede ser positivo o negativo. En la parte de arriba, que tenemos que volver a armar preguntas, la oración está en forma positiva y yo debo hacer una pregunta. Entonces, si tengo que hacer la pregunta en esta ocasión, tengo que pasar al inicio el verbo to be que está aquí en segundo lugar, pasarlo adelante. Kelly, que es el nombre de persona propio, pasarlo entonces en segundo lugar y finalizar la oración con pregunta. Así debo hacer el resto de las oraciones. Luego paso a la actividad que está debajo y solamente debo unir con flechas, depende del sujeto. Por ejemplo, is your car blue? De este lado debo encontrar una respuesta donde esté hablando de un objeto. En este caso, por ejemplo, la respuesta sería la última y es it is. Unimos con flecha o marcamos número 1 y número 1 aquí. Luego debajo hacemos lo mismo que explicamos arriba, la transformamos a pregunta, esta oración que está en forma positiva, pasando este verbo to be que está aquí en primer lugar, Brian y Marcos pasaría en segundo lugar, Singers quedaría al final de todo, y así con las demás. Y luego, si me animo a responder tratando de seguir el ejemplo de las actividades de la izquierda de las respuestas, responder a estas preguntas con yes o no, sujeto, que depende de la persona. Por ejemplo, Brian y Marcos sería sujeto they, más el verbo to be que le corresponda.